Bueno, buenos días a todos. Vamos a abordar hoy el tema de criolipólisis plana. Eh, es una nueva metodología que está en boga en este momento. Lo que les voy a presentar son las primeras observaciones y conclusiones que todavía no está finalizado del trabajo de investigación que se está realizando en concurso con la Tecnicatura en Cosmetología Facial y Corporal de la Facultad de Medicina de la UBA. Este protocolo que se está analizando está realizado por las directoras de la carrera y por alumnas de segundo y tercer año. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, han colaborado todas ellas para que podamos abordar a estas primeras conclusiones, que desde ya le digo no son definitivas y podrían surgir otras a lo largo del estudio de esta nueva modalidad. Vamos a definir primero qué es criolipólisis. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la aplicación de un cabezal plano, por eso definimos criolipólisis plana, con las temperaturas entre 10 grados centígrados y -5. Esto puede variar de acuerdo al aparato utilizado. Nosotros utilizamos para esta demostración el aparato que nos ofrece Meditea, que se denomina FRIS, que tiene estas características. Esas temperaturas que van entre 10 y -5 en contacto con la piel de las áreas a modelar, produciendo un descenso de la temperatura en un área selectivo y la consecuente apoptosis y o necrosis de las células adiposas como resultado de mecanismos químicos propios de las células en respuesta a las bajas temperaturas. Todavía no hay un estudio muy profuso de lo que es el frío y las células adiposas puntualmente. En general los papers hablan de todo tipo de alteraciones por frío, como son los congelamientos, el uso del nitrógeno líquido como terapéutico y también de las paniculitis por frío, pero objetivamente no he encontrado hasta el momento el mecanismo íntimo del frío en el adipocito. Pero sí podemos inferir algunos tipos de acciones que después las vamos a ir viendo. En este momento se encuentran dos tipos de criolipólisis, una con succión y otra plana, que es la más reciente. Nosotros no adherimos a la criolipólisis con succión y después le daré las razones por las cuales no lo hacemos. La piel, para, digamos, hacer un panorama y tener claro dónde es que nosotros vamos a utilizar el frío y cómo lo vamos a aplicar y cuáles son los efectos que va a tener. Pero esto es muy importante porque si uno sabe qué está haciendo, sabe qué cosas pueden pasarle y cómo manejar, si las hubiere, las complicaciones o las reacciones adversas. Nosotros vemos acá un corte de piel donde vamos a ver una parte superior que es la epidermis, la parte que le sigue inmediatamente inferior es la dermis, dividida en dos áreas, una la dermis papilar, inmediatamente por debajo de la epidermis, y otra la dermis reticular o profunda, donde se encuentran los anexos como el pelo, las glándulas sebáceas y sudoríparas, y además está en contacto directo con la tercera capa, que es la hipodermis o capa grasa, que es la que nos vamos a referir ahora y es en donde vamos a actuar. Intentamos actuar en el tejido graso sin dañar o alterar todo lo que es epidermis o dermis. La hipodermis
Es importante que entendamos bien la estructura de la hipodermis, porque es el lugar donde nosotros vamos a actuar con el frío o donde vamos a actuar con cualquier tratamiento que hagamos, ya sea para adiposidades localizadas o para celulitis. La hipodermis tiene una estructura que aquí vemos, que son dos capas, una más superficial de grasa y una más profunda, dividida por una fascia que se denomina fascia de Camper. En general, adhieren a las grasas blancas o pertenecen a las grasas blancas, por lo cual uno puede movilizarlas. Es diferente si estos fueran grasas marrones, donde en general esa grasa es mucho más difícil y solamente se pierde en problemas serios de desnutrición o emaciación. Cuando nosotros vemos acá las dos partes de los lobulillos adiposos, vemos fundamentalmente que aparte de esos lobulillos hay una serie de conexiones o pilares conectivos que son las fibras que van a formar los lobulillos. En este caso, acá lo ven y se pueden percibir mejor, pero ya acá hay un aumento del lobulillo, cosa que no se da acá y que es lo que se ve normalmente. Y después las fibras que están en la parte inferior, que son oblicuas, que generalmente estas fibras oblicuas, cuando nosotros tenemos celulitis, esas se hacen perpendiculares a la superficie y nos marcan el aumento de la cantidad de grasa que hay en la hipodermis. Vamos a ver un esquema donde nos marca más claramente el lugar donde vamos a actuar con la criolipólisis. Esta es la epidermis, como ya se los mostré. Acá tenemos la capa dérmica en su capa papilar, que está debajo de la epidermis y que tiene un plexo sanguíneo que se denomina plexo subpapilar, y acá está la capa reticular, que es la que tiene generalmente las fibras de colágeno, reticulina, elastina y todo lo que es el soporte de la epidermis, además de presentar en ese lugar los anexos, como son la glándula sebácea, la glándula sudorípara y el folículo piloso con su músculo erector del pelo. Y el tejido subyacente es el tejido subcutáneo, que es el panículo adiposo a donde nosotros nos vamos a dirigir con este tratamiento. Fíjense que acá está una fascia y acá está la parte inferior o grasa profunda que tiene otra fascia que ya la adhiere directamente al músculo. Esto es muy interesante si ustedes pueden acceder a este trabajo que es del Blue Journal del año 2010. Es un interesante estudio que se hizo en Estados Unidos con todo lo que es celulitis. Hay algunos conceptos que no compartimos, pero en general es un muy buen estudio y como referencia puede ser utilizado para poder entender la fisiopatología de la celulitis, que no está demasiado clara aún. En esta imagen, que es una imagen bidimensional de alta resolución, esto tiene 3 milímetros, ustedes van a ver acá que está sacada, como dice, de la parte dorsal del muslo de una mujer con celulitis. Esto que ven ustedes aquí, acá arriba tenemos la epidermis. Estos como dedos que se notan en la superficie es la dermis papilar. Debajo de ella la reticular, y todo esto que ustedes ven acá es la hipodermis. Y esto que está señalado es la fascia de Camper, que es la que divide las dos partes
de esta área de grasa hipodérmica. Esto es importante para que ustedes después tengan en cuenta cómo van a realizar el tratamiento. Consideren que este tratamiento se va a aplicar en dos áreas, en dos tipos de patología diferentes. Uno es el tejido adiposo, donde está propuesto en todos los papers que solamente se han realizado las experiencias en adiposidades localizadas, y nosotros también lo hemos utilizado en celulitis. Si bien ustedes recuerden que el tejido, digamos, en la adiposidad, el único tejido que está comprometido es el adiposo, en la celulitis tenemos otros componentes, que es el tejido adiposo, la microcirculación y el tejido conectivo. Esos tres tejidos son los que permiten definir a una patología de la otra. En la parte de celulitis, el hecho de que la criolipólisis pueda disminuir el tejido adiposo hace que este tejido adiposo disminuya, por ende va a disminuir la presión que hace sobre los tabiques conectivos, y a consecuencia de eso va a mejorar la microcirculación de los vasos que transcurren en el entorno de esos lobulillos. ¿Hasta acá está todo claro? Adriana. Sí, perfecto. Susi, Natalia, Diana, Maribel, Julio. Muy bien, continuamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un tratamiento, que lo acabamos de nombrar, es la microcirculación. Pero conjuntamente con esta, aparte de la microcirculación, hay unos vasos que son muy importantes para todo el tratamiento que nosotros vamos a realizar, que son los linfáticos. Ustedes saben que los linfáticos son unidades denominadas linfangiones. Ese linfangión es un vaso muy delicado. De hecho, las que conocen drenaje linfático manual saben que las maniobras del drenaje se hacen sumamente suaves, y por tal motivo, y porque este pequeño capilar no soporta demasiadas tensiones, que no pasen más allá de los 35 milímetros de mercurio, es importante tenerlo en cuenta cuando elegimos el tipo de criolipólisis. No es lo mismo hacer una criolipólisis plana que una criolipólisis por succión. En este caso, los capilares linfáticos, que son muy delicados, pueden verse afectados por la succión a la que se somete el tejido cuando se aplican esta diferente técnica. Acá vemos la aplicación de la criolipólisis por succión, donde el tejido es contenido dentro de dos placas que ejercen una presión determinada como para disminuir la circulación de esa área y poder congelarla, a esta otra forma de aplicación plana, donde se aplican los cabezales directamente sobre la piel, haciendo una leve compresión mediada por un sujetador elástico. Siempre que uno va a aplicar cualquier tipo de frío en la piel, de este caso en el que va a permanecer, se va a tener que aplicar una toalla del tipo de las toallitas de bebé, diseñadas especialmente para este tipo de criolipólisis, donde los compuestos sean neutros, y recién ahí se va a apoyar el cabezal, o sea que entre la piel y el cabezal siempre va a mediar
esta toallita que va a permitir, o apósito o gasa o como quieran llamarle, que va a permitir la no adherencia del cabezal a la piel. Cuando uno va a hacer cualquier metodología, y eso les hablo tanto a las cosmetólogas como a los médicos, siempre tienen que sentarse, leer primero, informarse, saber qué es lo que van a hacer y también saber cuáles son las consecuencias de lo que van a hacer y si están en condiciones de poder manejarlas o no. Esto es muy importante porque cuando uno utiliza un nuevo método generalmente está muy entusiasmado y de hecho esta es una metodología para entusiasmarse porque tiene muy pocas consecuencias negativas para el paciente y es una metodología muy buena. Pero si uno no sabe las consecuencias, puede hacer que este método fracase por el desconocimiento, por no saber manejarse con las reacciones adversas o por no conocer qué hace el frío en la piel. Entonces es muy importante que se capaciten para usarlo, pero evidentemente es una muy buena forma de disminución del tejido graso. Pero como toda cosa que se hace en estética, que es parte de la medicina y no está fuera de ella, sino que es parte de la medicina, toda cosa que se realice en medicina no es sin riesgos. Siempre ustedes van a encontrar que hay un riesgo porque uno está trabajando con un material variable como es una persona o un ser humano, donde nada es, hay siempre un equilibrio dinámico, nada es estático. Entonces es importante saber qué se hace, pero no utilizar un método, mal utilizarlo y decir que no sirve. Creo que la lipólisis plana tiene muchísimas ventajas, tiene muy buenas formas de aplicación, pero tienen que saber qué hacen, tienen que sentarse y leer antes de aplicarlo, e informarse debidamente. Acá hay un cuadro comparativo entre la criolipólisis plana y con succión. La criolipólisis plana puede aplicársela a adiposidades localizadas y también la criolipólisis por succión. En la celulitis, la criolipólisis plana funciona perfectamente. No podría determinar si esto es así si uno utiliza la criolipólisis por succión, porque estamos haciendo o ejerciendo una presión negativa de succión en los tabiques y en la microcirculación. No hay estudios posteriores de cómo ha quedado esa piel, si ha habido una ruptura de las fibras, si hay una ruptura de los vasos. La flacidez, esto creo que es la gran diferencia entre las dos metodologías. Ustedes saben que el frío, así como el calor, son disparadores de las proteínas de choque térmico. Estas proteínas hacen que se estimule la formación de colágeno. Y por lo tanto, con la criolipólisis plana tenemos la posibilidad de poder activar también esa cascada de reacciones para que se pueda motivar la formación o el mejoramiento del colágeno propio. O sea que en aquellas personas que coinciden estas dos patologías, como la celulitis y la flacidez, vamos a tener una mejor solución para sus dos problemas. En cambio, yo considero que la criolipólisis por succión puede acentuar la flacidez. Los hematomas en lo que es criolipólisis plana son infrecuentes, en la criolipólisis por succión se presentan, el linfangión no se altera en la plana, sí puede hacerlo en la criolipólisis por succión y ambas van a tener eritema posaplicación. Después vamos a ver algunas diferencias más en cuanto a lo que es la aplicación de una u otra.
Sensibilidad en los tejidos. Esto yo le he puesto acá, dada mi experiencia durante muchos años con el uso de nitrógeno líquido en la piel. En este caso, para cuando usamos el nitrógeno líquido, estamos manejándonos con una temperatura de menos 196 grados. Tenemos que considerar que hay algunas células más sensibles que otras. No he encontrado objetivamente estudios sobre el adipocito. Sí he encontrado alguna mención en algunos de los papers, pero no he podido corroborarlos en la parte, en la búsqueda de papers de biología, pero aproximadamente el adipocito entraría en apoptosis o necrosis alrededor de los 11 grados. Los melanocitos, y esto es importante que lo recuerden, entran en apoptosis o se mueren entre los menos 4 y 11 grados. ¿Por qué les digo que deben recordar esto? Porque si nosotros nos vamos a manejar con un aparato que tiene entre menos 10, tiene entre 10 y menos 5 grados, estamos al filo de la lesión de los melanocitos. ¿Dónde nos debemos cuidar? En los pacientes que tienen fototipos altos. Ahí debemos debemos usar temperaturas menos frías, o sea, en vez de usar menos 5, podemos usar 0, menos 1, menos 2, o sea, regular la temperatura de acuerdo al paciente que tenemos y evitar así después lesiones posteriores que pueden llevarnos a un rato de disgusto o de malestar con el paciente, porque en definitiva ninguna de estas lesiones van a persistir en el tiempo. Van, al contrario, con el tratamiento adecuado desaparecen absolutamente. Pero ustedes siempre tengan este criterio: si ustedes van a tener una paciente que viene para estar mejor y que se vaya con una pigmentación, aunque sea por unos meses o por un año a veces, no es lo elegido o no es lo esperado. Entonces, evitémoslo. Podemos tener una muy buena acción sin necesidad de correr este riesgo, solamente siendo prudentes y sabiendo qué estamos haciendo. Entonces, volviendo a lo nuestro, en los adipocitos, tomemos que su temperatura de apoptosis es 11 grados. Los melanocitos entre menos 4 y menos 11. Y fíjense que los queratinocitos necesitan mucho más frío para morirse. Entonces, evidentemente, por más que nosotros apliquemos esta temperatura sobre la piel, no vamos a tener lesión de la epidermis. Podemos irritarla, puede haber un eritema, pero todo eso va a desaparecer con el tiempo. La temperatura y la sobrevida celular es otra cuestión a tener en cuenta. Vamos a ver que nuestro aparato se maneja en el rango entre 10 a menos 5 y la sobrevida celular ahí va a ser del 100%. Entre 0 y 10 sigue, o sea que nosotros podemos utilizar hasta menos 10 grados, que es el límite de sobrevida de las células. Quiere decir, esto se explica que si yo aplico ese frío sobre la piel, no voy a tener muerte celular de el queratinocito, o sea que estamos hablando de la epidermis. Recién vamos a tener una muerte celular cuando bajemos a menos 65 grados. Esto es para que ustedes tengan idea del margen de seguridad que nos brinda este aparato como para poder trabajar en la superficie cutánea. Acá hay una serie de hipótesis o inferencias sobre lo que puede pasar con el frío debajo de la piel y en el tejido graso.
Muchos de los trabajos están referidos a animales de laboratorios, como pueden ser los cobayos o las ratas. En general, o el cerdo, que generalmente se lo usa por su gran similitud de la piel de cerdo con la piel humana. En general, en los estudios que se han realizado, hablan de apoptosis. Saben que hay una diferencia entre la apoptosis y la necrosis. Cuando nosotros tenemos apoptosis celular, quiere decir que la célula decide morirse, decide suicidarse por mecanismos determinados genéticamente, tienen un tiempo de vida y cuando lo cumplen mueren. Ese mecanismo de apoptosis hace que muera solamente la célula sin perturbar a las células vecinas, emitiendo señales la célula que empieza a degradarse hacia los macrófagos. Estas células se fragmentan y es digerida por los macrófagos sin presencia o sin intervención de los factores de inflamación. Esa muerte silenciosa de las células adiposas sin inflamación pueden presentar solo eritema posaplicación leve, más por una cuestión física irritativa, y es lo que se ve en la mayoría de los pacientes que aplican criolipólisis plana. Puede haber necrosis, que es la otra modalidad de muerte celular. Esa necrosis es totalmente diferente a la apoptosis, en cuanto la necrosis conlleva complementos inflamatorios y desencadena todos los mecanismos de inflamación, perturbando a las células vecinas, con lo cual esto hay una, digamos, en el paciente se ve una mayor sintomatología, hay inflamación, síntomas. Uno de esas sintomatología que se puede presentar después de la aplicación de la criolipólisis es la paniculitis por frío. Va a ser una que después la vamos a ver y vamos a ver un paciente. Esta paniculitis por frío va a dar una serie de reacciones inflamatorias, hipersensibilidad cutánea y todo lo que acompaña a esta paniculitis, haciendo que el paciente se sienta muy incómodo durante los primeros días. Esto después, sin tratamiento, solamente apoyando al paciente y ustedes sintiéndose seguros de lo que están haciendo, pasa sin dejar ningún tipo de consecuencias. Todos los síntomas presentados en general regresan sin dejar secuelas. Desde ya nunca podemos afirmar esto al 100%, pero hasta ahora de nuestra observación no hemos tenido ningún problema que haya perdurado más allá de 10 días aproximadamente. Esto es importante tener en cuenta cómo vamos a elegir la temperatura de los cabezales y cómo lo vamos a aplicar en la piel. La temperatura de los cabezales, ustedes saben que son de 10 hasta -5. Y son válidas estas temperaturas para el cabezal, pero no para el momento en que el cabezal se apoya en la piel. Cuando el cabezal se está apoyando en la piel, hay una pérdida de esa temperatura. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene 10 grados, probablemente cuando se esté apoyando, u 8 pongamos, cuando lo esté apoyando tenga 2 grados más. No sé si entienden la diferencia. O sea, uno nunca apoya el cabezal y va a tener la exacta temperatura -5. Va a tener una temperatura de -3 o de -4. Esto es importante porque hay una disipación de la temperatura por el tejido.
En la temperatura, la piel tiene el segundo punto es lo que les comentaba, que es los grados de diferencia que va a tener la piel en el frío que uno le está aplicando sobre la piel. Por otro lado, uno tiene que entender que cuanto más tiempo está aplicando ese frío en ese lugar, si bien nosotros cuando aplicamos tenía, por ejemplo, un valor de -3, a medida que lo vamos dejando, ese -3 se va consolidando y las áreas que lo circundan van a ir tomando cada vez menos temperatura. O sea, no es que nosotros aplicamos -3 y el -3 es parejo para todo el tejido. Aplicamos -3 en una zona, esa zona va a ir tomando paulatinamente esa temperatura y a medida que nos alejamos de ese centro, la temperatura va a ir decayendo. O sea que si bien tenemos en el centro -3, después tendremos -2, -1, como para que ustedes tengan una idea de el mecanismo de la temperatura y la disipación que puede haber en los tejidos. Eso es importante para que ustedes tengan en claro cómo aplicarlos y qué temperatura usar. Yo les diría que cuando uno inicia un tratamiento, nunca usen ni el tiempo máximo, ni usen tampoco la temperatura máxima. Siempre sean prudentes, empiecen con una temperatura de -2, -3, averigüen cuál es la reacción de ese paciente y después vayan disminuyendo y ajustando a cada paciente y a cada zona en particular dónde y cómo le van a ir aplicando los cabezales de frío. La planificación de un paciente. Es importante la realización de una historia clínica. ¿Por qué es importante la realización de esta historia clínica? Primero por las condiciones del paciente, las características físicas y emocionales del paciente. Saber que no tiene contraindicaciones para el frío, que no presenta crioglobulinemias, ni presenta alergias al frío o urticarias por frío. Esto es importante, realizar una muy buena historia clínica siempre que se va a hacer un paciente y va a ser sometido a cualquier aparatología estética, no solo a la criolipólisis. Vamos a elegir las áreas que lo vamos a aplicar, ya sean adiposidades localizadas o celulitis. Descartar, como ya les comenté, cualquier contraindicación al frío. Realizar las sesiones cada 3 o cada 4 semanas es el lapso en que uno tiene que permitir que se desarrolle todo esto que nosotros intuimos de la apoptosis, de la necrosis que puede pasar con las células adiposas y darle tiempo a que esa cascada metabólica y enzimática se termine para poder hacer la próxima sesión. No apurarse o hacerlas muy seguido tampoco dan mejores resultados. Creo que hay que entender que cualquier tratamiento estético requiere de un tiempo de reacción del organismo para que éste dé los resultados que nosotros esperamos. En general, bastan con pocas sesiones, entre 3 o 4. A veces si los pacientes tienen, siempre hablamos del mismo área, obviamente en un mismo lugar, pero a veces se necesitan más porque es un tejido adiposo muy espeso, muy grande, o porque la reactividad, la reacción del paciente no ha sido la esperada o es poca y podemos hacerlo nuevamente. La aplicación del frío no es algo que pueda perturbar los tejidos, o sea que la aplicación puede hacerse varias sesiones sin inconvenientes, desde ya respetando las pautas de aplicación. Siempre que vamos a utilizar una criolipólisis, tenemos que hacer la relación entre la intensidad del frío que vamos a aplicar, el tiempo que lo vamos a aplicar,
y el espesor de la capa grasa, ¿dónde lo vamos a aplicar? Esto es importante porque de acuerdo a la elección de estos parámetros, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener menores reacciones adversas y que no pasen solamente de un eritema posaplicación. La elección del paciente, como ya dijimos antes, tener bien claro que no tenga alergias al frío, ni urticarias por frío, ni crioglobulinemia. El espesor del tejido graso, ¿dónde lo aplicamos? Eso es importante porque hemos visto en nuestros estudios que cuanto mayor es la capa grasa, podemos aplicar mayor frío, o sea, menor temperatura. Y cuando ese tejido, por ejemplo, en el área del abdomen, nos acercamos a las crestas ilíacas, ahí debemos reducir la temperatura porque la capa grasa es menor y en la cercanía de los rebordes óseos, si la conservamos, congelamos demasiado, donde en vez de tener una transición tranquila del paciente, vamos a tener un paciente con alteraciones, con mayor duración del eritema e incluso con algunas cristalizaciones de la piel, que ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos que les traje. Como les decía, siempre es importante empezar con 25 minutos, que es lo mínimo, y luego ajustarlo aumentando una de las variables, o aumento el tiempo o disminuyo el frío, pero no las dos a la vez, como para ir tanteando la respuesta del paciente. Les contamos que en este trabajo que estamos haciendo con las alumnas de la Tecnicatura, nosotros hemos visto con 25 minutos de aplicación excelentes resultados en disminución de los aproximadamente 36 pacientes que estamos tratando. Todos han disminuido entre 1 y 3 centímetros aproximadamente con la primera aplicación. Esto es muy gratificante para una metodología no invasiva. ¿Cuál es la evolución del área congelada? Y esto es importante que lo aprendan bien, porque con esto vamos a tener que apoyar al paciente. No sabemos a priori cómo va a reaccionar un paciente. Por eso les decía que el material vivo es un material totalmente variable. Yo aplico frío y no reacciona en uno como en otro paciente. Entonces es importante que yo sepa qué hacer en cada caso. Lo más común que ustedes van a tener en el área que hemos congelado va a ser la aparición de eritema, que prácticamente lo van a ver en todos los pacientes. Va a variar de acuerdo a la intensidad del frío y al tiempo en que lo hemos aplicado. Y ese eritema va a durar ese día, al día siguiente tal vez, y después desaparece. Puede haber pacientes que formen pápulas, y después se las voy a ir mostrando, que son a veces pruriginosas, como una hiperreactibilidad en algunas zonas. Generalmente estas zonas coincidían con zonas que estaban más cerca de los resaltos óseos. Áreas de hipersensibilidad cutánea posaplicación. Algunos pacientes, aparte de hacer pápulas, hicieron congelación, como cristalizaciones de la piel, que todavía que duraron más que el eritema que esperamos siempre, y algunas de ellas pigmentaron, otras no. Después, una de las pacientes hizo una paniculitis por frío con congelamiento de todo el área, que duró por lo menos 4 o 5 días, con dolor espontáneo en toda la zona, hipersensibilidad, uno no puede tocar la piel porque les duele, ven todo el área inflamada, y esto es lo que se denomina paniculitis por frío. Conjuntamente, y en todos los pacientes en general, hubo
un dolor muscular post-aplicación. Todos lo refirieron como si fuera un dolor post-ejercicio, como si hubieran hecho muchísimos abdominales, en este caso, y creemos que lo que pasa es que con el frío los músculos se contraen, haciendo una contracción prolongada y terminando con esa contracción isométrica que dura varios minutos y aumentándose la producción, por supuesto la disminución del glucógeno con aumento del ácido láctico y dando este dolor que se asemeja al haber hecho muchísima gimnasia. También este dolor puede durar 1 o 2 días y después desaparece. Estas otras dos lesiones que les voy a comentar, nosotros no la hemos tenido, sí la hemos visto en algunas aplicaciones de la criolipólisis por succión, que son la ampolla y la costra. La ampolla, dada por la succión, aparece entre las 12 y las 24 horas siguientes, aumentadas por el frío. Recordemos que algunos aparatos enfrían hasta menos 10 grados centígrados y la costra es aproximadamente 1 semana después aparece y es la consecuencia, digamos, de la evolución que tiene la ampolla. En general, esto no lo hemos visto con la criolipólisis plana. ¿Dónde se aplica? Se aplica tanto en el área del mentón, eligiendo muy bien las temperaturas. No pondría en este lugar temperaturas que estuvieran muy lejos de 0. En el área de la parte interna del brazo, en toda la zona del abdomen y cintura, en la parte externa de los muslos y trocánteres, parte interna superior e inferior o parte interna de rodilla, son todos los lugares, además de la parte baja de espalda y la parte baja del pliegue glúteo, donde hemos aplicado la criolipólisis. Y en el hombre, en la papada, brazos y en todo el área de los famosos flotadores o salvavidas de los hombres. La aplicación de los cabezales. Esto es importante porque nosotros cada uno de los cabezales los podemos manejar en forma independiente, lo que hace que podamos poner en las áreas más alejadas y con menor panículo adiposo una temperatura de 0 grados, acercándonos al centro donde hay más cantidad de panículo adiposo, podemos tener 0 grados, después aplicar en el siguiente -1, después -3, y de acuerdo a eso armar la aplicación del paciente. No es necesario que todos tengan la misma temperatura para que sean efectivos. Tratemos de regular esta relación entre panículo adiposo y frío del cabezal. Bueno, vamos a hacer, antes de ver los pacientes, una interrupción de 10 minutos y continuamos con la clase. Gracias. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver la segunda parte. Estos son los primeros resultados que hemos tenido con las pacientes. Todavía el trabajo no está concluido, así que vamos a compartir nuestros éxitos y nuestras reacciones adversas para que todos puedan entender que los métodos en estética no son inocuos, sino que hay que saber manejarlos. Esta es una paciente que le hemos aplicado el frío en el día 6 del 6 y se la controló para su segunda aplicación el 4 del 7. Ustedes ven que hay una reducción
de todo el área abdominal. Tratamos, y a veces no lo logramos, que las imágenes sean lo más parecidas posibles. Incluso le pedimos a las pacientes que traigan el mismo tipo de ropa interior como para tener un, una uniformidad en las fotos. A veces esto no se logra, pero de cualquier manera los resultados en forma subjetiva por parte del paciente y objetiva con las mediciones hechas eh, con el centímetro y el plicómetro, que son las medidas antropométricas, se observa una diferencia. Y por supuesto todas las pacientes están muy contentas con la disminución. Acá vemos también cómo ha disminuido y mejorado, hay un modelado de la grasa de la piel. Acá tienen el otro perfil de la misma paciente. Y les voy a mostrar pocas pacientes, les voy a mostrar más reacciones adversas, porque con los éxitos uno se lleva muy bien. El tema es cuando tenemos algún fracaso y no sabemos qué hacer. Este, Así que les mostraré pocas pacientes. Esta es otra de las pacientes que se lo hizo el 13 del 6 y repitió el 11 del 7 la segunda aplicación. Acá, más allá de la ubicación de la ropa interior de la paciente, que esto no fue advertido por quienes sacaban las fotos, ahí se ha notado una disminución de ella de hasta 2 centímetros en las áreas más prominentes de su abdomen. Podemos ver el otro... el otro flanco, desde donde se ve, hay una mejoría. En este caso, y esta es una paciente que es muy importante, esta paciente no tenía tanta adiposidad en este caso era una adiposidad localizada en abdomen. No tenía tanta cantidad, no era tanto el problema con el panículo adiposo como con la flacidez. Y la mejoría de la flacidez de esta persona ha sido interesante, ya que ha notado una mejor turgencia y una mejor calidad de piel en el área del abdomen. Es una paciente con mayor de 50, con un área bien marcada en la zona central y bastante flacidez en la zona del abdomen. Y acá vemos cómo en la foto se nota una cierta mejoría. Todas las fotos siempre son sacadas en la misma posición. Los pacientes se paran con los pies juntos y las manos en la nuca como para tener todas la misma disposición y no alterar, digamos, la foto que vamos sacando. Tratamos de ser lo más estricto posible, a veces se logra y a veces no, pero es importante que las fotos sean fidedignas, porque si no, no nos muestran una realidad y no nos sirve. Esta es la misma paciente, el modelado que hay de su abdomen y además la mejora en la flacidez. Esto es la posaplicación. Digamos, esto es lo que más me importa que ustedes sepan, que es cómo manejar al paciente después. Con los éxitos todos estamos felices, pero cuando se nos complica un paciente o tienen una reacción adversa y no sabemos qué hacer con él, se nos acaba la felicidad rápidamente. Entonces, tratemos de ver qué hacer, qué hacemos si el paciente se complica. A veces son cosas que tienen más presencia que lo que en realidad son, o sea que son como fuegos artificiales, tienen muchísima em, em, movimiento, alteración, impronta y el hecho en sí
no es importante porque con el tiempo pasa y desaparece. Hay que darle tiempo al organismo, por eso se usan entre 3 y 4 semanas entre aplicación y aplicación, a que termine de metabolizar el frío que le aplicamos. Nosotros habitualmente después de la aplicación tomamos las temperaturas para ver cómo inicia el paciente y cómo termina. Y acá es cómo el paciente termina generalmente su aplicación con este eritema. Es absolutamente común que todos los pacientes termina con un eritema en la zona. No, el paciente en general no tiene frío, solamente tiene fría el área donde aplicamos. Estas son otras formas del eritema posaplicación. Acá tienen otras, son todas pacientes diferentes. Fíjense que algunas se marca más el eritema que otras. Una cosa que hemos notado y que es interesante también, y para que ustedes no se asusten, cuando ustedes aplican el frío sobre pacientes que tienen estrías, como en este caso, o cicatrices posoperatorias o postraumáticas, van a notar que esas cicatrices o esas estrías se sobreelevan. Van a notar que hay como una acción más marcada en la zona de las estrías y también en la zona donde vemos las cicatrices. ¿Se ve la manito que marco? Acá hay con una manito más. ¿Se ven? Yo veo un cursor, pero sí se ve. Se ve, perfecto. Es decir, en esta zona y en esta zona ustedes ven las estrías que están sobrelevadas. Si esto funcionara como nosotros intuimos que lo hace, con el desencadenamiento de las proteínas de choque térmico por frío, y estas reactivaran y hicieran que el colágeno se desnaturalice y después se vuelva a formar, como pasa también en la radiofrecuencia, pero en este caso por calor, es muy probable que en estas zonas donde tenemos estrías y tenemos estas lesiones quirúrgicas o posquirúrgicas, el colágeno se remodele y juegue a favor también de estas lesiones. Esto es una inferencia, todavía tenemos que observar a más tiempo estas lesiones, pero teóricamente podría ser una posibilidad que sumara al hecho de poder aplicar la criolipólisis en estos abdómenes que a veces tienen lesiones quirúrgicas bastante marcadas o tienen flacidez, en la cual también actuaría, o tienen estrías posembarazo. Esto sería un beneficio secundario o no tanto, digamos, a la aplicación y a la aplicación del frío y a la disminución del tejido adiposo que se estuviera acompañando con la formación de colágeno y una formación de un mejor tegumento cutáneo. Esto es otra de las cosas las que yo les quería mostrar. Esto, y fíjense los tiempos que están puestos arriba de las diapositivas, esta paciente se le aplicó el frío en todo el área abdominal. Solamente de un flanco hizo esta lesión que ustedes ven claramente que es una pápula pruriginosa, hipersensible, no se podía tocar el área, muy molesta, que perduró, esto es a las 3 horas, la siguiente foto es a las 3 horas de aplicación de del frío, que continúa todavía algo infiltrada, eritematosa,
donde disminuyó la picazón. Esto es al día siguiente, que seguía roja eritematosa. Ahora, fíjense que en este área donde se aplica en todo el abdomen, solamente este área tiene esta lesión. He interrogado al paciente, no se había aplicado ningún tipo de medicación antes, ningún tipo de crema que pudiera sensibilizar o disminuir o alterar la capa epidérmica. No había ninguna razón aparentemente para que apareciera esta pápula pruriginosa en esa región. No tenía antecedentes de alergia por frío, nunca los había tenido. De hecho, todo el resto del área no sufrió ningún problema, salvo esto. Y a los 7 días después de la aplicación quedaba solamente esta lesión hiperpigmentada. Esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en los pacientes que tienen fototipos altos. Esto con un despigmentante local y tiempo desaparece perfectamente. Pero em, esta lesión es manejable perfectamente, pero tratemos de evitarla. Por eso le decía que en esta zona de resaltos óseos, donde el panículo adiposo es menor, pongamos un cabezal con una temperatura no tan baja. Nunca usemos un -5, usemos 0, -1, -2, pero preservemos esa zona para no tener después este tipo de lesiones que son, no les diré complejas, pero sí molestas para quien se va a hacer estética. Después, esto que les estoy mostrando son otras 2 reacciones adversas que tuvimos. Todas estas reacciones adversas que ustedes ven se van perfectamente pasados los 10 días porque son reacciones por frío, solamente son inflamatorias, no son infecciosas. Les cuento esto porque esta paciente que tiene paniculitis por frío se asustó muchísimo, la vi inmediatamente con su lesión, le expliqué que no podía, que no se preocupara, que si bien le molestaba con antiinflamatorios, podríamos esperar la evolución y que desaparecería. Muy asustada, y yo entiendo a la paciente que lo haya hecho, se dirigió a la guardia le dieron antibióticos y antiinflamatorios. En este caso, un antibiótico no va a hacer absolutamente nada porque esto no es una infección, es una inflamación solamente. En el cuadro de al lado, por supuesto, toda esta zona de esta paciente era, como ustedes pueden ver, algo rojiza. Ahí había una zona donde tenía una mayor inferencia la enfermedad o la lesión, era más marcada. En el resto era todo un área que tuviera o no lesión, tenía una hipersensibilidad marcada y dolor muscular. Siempre el dolor muscular va a acompañar a estas lesiones, así que no se asusten, todo esto pasa. De cualquier manera, siempre contrólenlo y si ustedes no son médicos, háganlo controlar a alguien que sepa sobre el criolipólisis o sobre frío en piel para saber qué hacer con el paciente y tener la tranquilidad de que todo lo que estamos haciendo es correcto y que estas cuestiones son esperables. ¿Cómo minimizamos esta aparición? Usando menos temperatura. Con menos temperatura vamos a tener un efecto similar y sin esta aparición de lesiones que nos pueden perturbar. Y sobre todo, si no son médicos, eh, ponerlos ansiosos sobre algo que se va a solucionar. Pero es importante que lo hagan
en menor temperatura y esto lo van a solucionar perfectamente. Lo que tenemos al lado es una paciente que ha hecho una cristalización en uno de los cabezales. No sé si ustedes lo pueden ver, que se marca perfectamente. Uno toca esa lesión y siente la piel, incluso la ve cristalizada. Una vez que eso desaparece, tiene la evolución que les mostré con la pápula antes. Puede haber una leve hiperpigmentación que con el tiempo va desapareciendo. Estas son las cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Y se los vuelvo a repetir, se evita usando un poco menos de frío. No es necesario usar el aparato al máximo para obtener resultados. Y estas son reacciones que nosotros vimos también, que no pertenecen a mi estudio, que son reacciones adversas que se dan en los aparatos en los que se realiza succión, que no solamente van a tener una área mucho más marcada, con lesiones, y que también pueden aparecer ampollas. También estas lesiones se van a ir, van a llevar más tiempo. No es lo mismo tener solamente un eritema que tener una ampolla, pero todas tienen reversión perfecta porque son lesiones por frío, y las lesiones por frío se curan ad integrum. Esta es la misma razón por la que uno usa criocirugía en dermatología y congela la piel y la lleva a un frío importante de menos 170 grados para formar una ampolla, pero esto está manejado, digamos, esto está hecho con una acción terapéutica de una lesión que uno quiere sacar. Esto es diferente, el concepto de acá es un concepto estético, por lo cual no es necesario llegar a esta situación, aunque sea reversible. Acá creo que lo importante es lograr la acción correcta en el paciente sin necesidad de que este paciente sufra alteraciones, aunque sean ellas reversibles y con el tiempo desaparezcan. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Y después de estas conclusiones vamos a hacer las preguntas y voy a contestar las preguntas que ustedes quieran hacerme. Las conclusiones son, primero, elegir la criolepólisis más adecuada. A mí, en mi concepto, me parece que la plana tiene mejores beneficios y tiene efectos positivos y menos reacciones adversas. Porque no actúa solo reduciendo el tejido adiposo, sino que también mejora la flacidez. Todas las pacientes que nosotros tratamos, las 36 pacientes tratadas, redujeron subjetiva y objetivamente el área que tratamos. Siempre este estudio que le presentamos y las pacientes que les mostré, siempre lo hicieron con 25 minutos y no todo el rango que se usó en promedio fue entre 0 y menos 2 grados. Algunas se utilizaron en menos 5 grados, pero la mayoría estuvo entre los 0 y los menos 2 o menos 3 grados. Si uno va a aumentar las variables, no lo hagan las dos al mismo tiempo. O aumenten el tiempo o aumenten el frío o bajen el frío, pero no las dos al mismo tiempo. Elijan una y vean la respuesta. Y la temperatura usada en este rango en que están hechos los aparatos, y en especial en el aparato el que nos referimos hoy, la temperatura usada en general no provoca reacciones post-aplicación graves, y todas, hasta el momento, son todas reversibles. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora quedo a disposición para que ustedes me realicen las preguntas que crean convenientes. Gracias por los conceptos.
Janina de San Juan, los pacientes que no pueden recibir este tratamiento son aquellos que ya sea por problemas propios del frío, o sea que son alérgicos al frío, tienen urticarias por frío, crioglobulinemias o cualquiera de estas cuestiones, no se lo realicen. Y también fíjense la estabilidad emocional que tiene el paciente para realizárselo, porque puede pasar que se compliquen y ustedes tienen que saber manejarlo. Si un paciente que es alterado o tiene un estado emocional lábil, a veces es muy difícil de manejar. A veces por la salud de nuestras propias adrenales es preferible decir que no a algunos pacientes. Bueno, Magali, ya lo contesté junto con Janina. A ver, los cabezales pueden cobrar. Sí, a ver, Maricel Martínez Borri. Sí, los cabezales se pueden ubicar en cualquier lugar, incluso en lugares diferentes al mismo tiempo, porque como son independientes, uno le pone las diferentes temperaturas. Las sesiones, en general, por semana, creo que fui clara. Se aplica una sesión por mes, no por semana. Por favor, por mes. Denle tiempo al tejido a que haga su metabolismo. No se hace por semana, por mes. Está muy apurada cada 3 semanas, pero no por semana. O sea, cada 21 días, cada 30 días, y piensen, entiendan el concepto del que el tejido tiene un metabolismo que hay que respetar. Si ustedes no respetan ese tiempo, el tejido no termina de hacer su reacción, su metabolismo, y no vamos a lograr lo que buscamos. Nada en estética es apurado, nada. Si ustedes estimulan un fibroblasto, el fibroblasto tiene su tiempo, no el tiempo que ustedes quieren, sino el que él tiene biológicamente. Entonces, acá tienen que esperar entre 3 y 4 semanas, o sea, una vez por mes. ¿Está claro? A lo sumo, 3 veces, 3 semanas, no más de eso. En el rostro no se aplica solo en la papada. Esto es una metodología solo para grasa, no es para flacidez cutánea. La flacidez cutánea es un agregado, un bonus track que les da la máquina, pero no es para ponérselo en la cara, es para las adiposidades localizadas. Sí, para la zona de la papada. Posembarazo se puede realizar. Chicas, a ver, las embarazadas, todas ellas, se tienen que dedicar a formar al bebé. Y una vez que se formó el bebé, tienen que dedicarse a darle de mamar. Una vez que terminen el ciclo y que este chico ya por lo menos camine, entonces ahí recién empecemos con la mamá. No es un problema que se le aplique en el abdomen, pero por lo menos dejemos pasar un tiempo prudencial después del embarazo, por lo menos que la mamá haya reconstituido su tejido para poder aplicárselo. Hay tanta gente con abdomen flácido que esperen un poquito y después le aplicamos a ellas. No, las fotos que mostré son de la primera aplicación solamente. La segunda foto fue sacada cuando iban a hacerse la segunda aplicación. Todavía no tenemos los resultados de la segunda aplicación. Esto era solamente con una aplicación. Yo creo que después se pueden aplicar eh, otras metodologías. Uno puede en general combinar otras, pero el paciente después de hacer una criolipólisis
va a estar un poco molesto. O sea que en realidad yo, más que hacerle electrodos y presoterapia y manipular de vuelta a la zona, le haría algo más como más tranqui, como una máscara de fango, como me sugiere acá Lumbreras Andrea, pero no le pondría otro aparato, no en ese momento que está muy eritematoso. Sí lo podría hacer en un segundo tiempo, como parte de un protocolo, pero no inmediatamente. No sé si entienden la diferencia. Es decir, yo puedo citarla a la semana a hacerle otro aparato, donde ya la piel está reconstituida. En ese momento puedo bajarle el eritema, con un fango tal vez nada que aumente la temperatura, porque la idea es que tengan la piel fría y termine de hacerse todo el proceso. Entrevistarme, por favor, que para la transmisión alternativa de mis preguntas en voz alta, así la gente Ah, pueda ingresar. está bien. Perdón. Lo que me habían preguntado recién era con qué podían combinarla. Después, eh, no entiendo el Mobilis, quién es, que me pregunta, ¿con presión baja puede aplicarse? No, ¿verdad? No sé a qué se refiere con presión baja. Carolina Albuy, ¿requiere ejercicio posterior o alguna otra consideración aparte de los buenos hábitos saludables? No, en general no requiere nada. Sí se puede combinar, como acabo de decir, con otras terapias, pero no en el mismo momento. Démosle tiempo, una semana por lo menos, que la piel o el tejido se reconstituya, que tenga posibilidad de tolerancia. Si no es muy agresivo, una cosa detrás de la otra, ¿no? Es decir, la sacamos de la criolipólisis y la ponemos en otro aparato. Me parece que no, que hay que darle tiempo a las cosas. A ver. A ver. eh, Gracias a todas por las felicitaciones. Eh, Tratamos de pasarles nuestra experiencia, que está en ciernes, o sea, todavía no tenemos el final de este estudio. Estas son las primeras observaciones, como se los dije este, en el inicio de esta charla. A ver. Norma Beatriz Legal dice, por ejemplo, una persona con abdomen prominente, ¿se puede utilizar en abdomen alto y bajo? Sí, no hay ningún inconveniente. Graciela Frati, ¿cómo se sabe si tiene crioglobulinemia y qué es? En general con un interrogatorio clínico donde se hace tanto la ficha cosmetológica o la historia clínica del paciente, donde tienen que estar todas estas preguntas. Ya en nosotros, por ejemplo, en la tecnicatura nos manejamos con un modelo de ficha clínica en donde están todas estas preguntas, donde se le pregunta al paciente qué alergias tiene y dentro de ellas si tiene alergia al frío. Un paciente que tiene alergia al frío lo sabe claramente. La cantidad de sesiones recomendadas en general es la que yo les comenté, entre 4 o 6, pero no hay inconveniente de usar más sesiones. No es una metodología que tenga inconvenientes en ese sentido. A ver, Alba Fernández me pregunta si por precaución ponemos el aparato en temperatura media, ¿se aumentaría la cantidad de sesiones? Depende de la respuesta. Nosotros usamos una temperatura entre 0 y 2 y la respuesta fue muy buena. Si vos tenés una disminución, no necesitas aumentar la cantidad de sesiones. Si no lograste tu objetivo, lo tenés que hacer. Y otra, no se usa drenaje o ejercicios posteriores. Nosotros en este momento no hacemos drenaje linfático manual o ejercicios posteriores. Solamente dejamos al paciente que se recupere del frío en el área.
tienen que experimentar el post-aplicación. La zona queda bastante eritematosa y creo que no es el momento de manipularla. Gracias por las consideraciones a todos. Eh, a ver, Daniela Oyola, luego de hacer la sesión, ¿dónde está? Se me perdió. Luego de hacer las sesiones recomendadas en una zona, ¿puede empezarse con otra zona? Sí, sí, el paciente tolera la metodología en más de una zona, sí, no, no hay ningún inconveniente que en el mismo día se hicieran dos sesiones diferentes. Sí, se puede hacer, a ver, Virginia Soledad Quiñones Varela. En el mismo mes sí se puede hacer radiofrecuencia. ¿Hay algunas cremas o productos a aplicar pre o post tratamiento? No, nosotros no lo hicimos, pero creo que es una combinación que se puede realizar pre-tratamiento. Post-tratamiento yo dejaría la metodología, por lo menos la primera semana, que haga su evolución y después de la semana ingresaría las cremas tópicas sin ningún problema. Eh, mm, a ver, las personas obesas tienen una patología que es la obesidad. La obesidad la va a tratar el nutricionista, no nosotros. Nosotros podemos tratar el área que tiene mayor cantidad de tejido adiposo, pero no la obesidad. Son dos conceptos diferentes. Em, bueno, a ver, ¿me queda alguna pregunta? Eh, acá me preguntan en rodilla con mucha grasa, ¿cómo lo trabajo? En la rodilla estamos cerca del área ósea. Yo lo que haría es poner en principio un cabezal en cada parte interna de rodilla y lo usaría a 0 grados, por ejemplo, 25 minutos y vería qué resultado obtengo. Y de acuerdo a eso iría hacia arriba, o sea, aumentaría o disminuiría la temperatura. No sé si le aumentaría el tiempo. Em, ¿Se puede hacer masajes entre sesión y sesión, es decir, a la semana? Sí, una vez pasada la primera semana, creo que ustedes pueden hacerle algo que complemente lo que hizo, pero no apurándose. Carolina Albuy, dice, lo trabajado en la sesión, ¿se libera por la orina? Mira, hace muchos años también cuando empezó la ultracavitación, hablábamos de los niveles que podían liberarse por orina. Cuando apareció la hidrolipoclasia antes de la ultracavitación, también. En general, en los años en que he practicado esto, no he visto grandes diferencias en el aumento del colesterol o de triglicéridos en sangre usando estas metodologías. Supongo que esto, si se produce una apoptosis, no creo que los niveles séricos aumenten, pero digamos, no puedo afirmártelo, no en las otras metodologías, ¿por qué en esta? No creo que hubiera problemas. Eh, en caso de, acá me pregunta Hilda Brando, en caso de quemaduras, ¿qué se puede hacer y por qué suelen suceder? A veces, como les explicaba cuando le mostraba las lesiones, que hay esas quemaduras por frío, con esas pápulas o esa cristalización,
No sé por qué son ese área y otro no. Tal vez porque en ese área hay una diferencia de la inmunidad, hay una diferencia en el tejido. No puedo precisarlos porque salen en forma aleatoria, es lo que vimos hasta el momento. Eso se minimiza o desaparece utilizando la temperatura adecuada. Eso es importante, por eso les insisto, no usen el aparato en -5 de entrada, sean prudentes. Acá me pregunta si se puede hacer una máscara descongestiva. Sí, la pueden hacer, pero una máscara descongestiva sobre algo que está frío eh, no tiene mucho sentido porque la descongestiva lo que hace es tratar de bajar la congestión que tiene calor. Yo creo que eh, en realidad, particularmente, según mi concepto y mi criterio médico, yo no le haría nada. Dejaría a esa aplicación sola, como cuando hago una hidrolipoclasia, no hago nada más. Puedo hacerlo a la semana, pero no en el mismo momento. No es necesario hacer muchas cosas de golpe para que esto sea mucho mejor. Es bueno, es un excelente método. No se apuren, no, más no es mejor, sean prudentes y es importante para que el método, la metodología de la criolipólisis plana no se prostituya. Es muy importante que sean prudentes, es muy importante que antes eh, se, eh, se informen, eh, se capaciten para poder usar este aparato que es excelente. Andrea, la temperatura en la piel al retirar el aplicador varía muy rápidamente, pero estamos generalmente alrededor de 5 grados, 6 grados, 1 grado, depende de la velocidad en que la podamos tomar, ni bien retiramos el aplicador. Porque ustedes no se olviden que una vez que nosotros dejamos de hacer presión con el aplicador, ese aplicador estaba comprimiendo la circulación y la microcirculación y los vasos. Por lo tanto, una vez liberados, la circulación de sangre que circula a 37 grados o 36 y pico, va a calentar el área inmediatamente. Adela Fanny Conselmo, no llega hasta la tiroides, no necesita aislarla. Esto actúa a nivel cutáneo. O sea, no, primero, no es una onda electromagnética que mm, se expande o penetra o tiene un campo de absorción y dispersión. Esto es por contacto. Donde lo aplico está, no va más allá. O sea que no tiene por qué aislar la tiroides al aplicarlo en una papada. No hay una razón para hacerlo. Acá me preguntan, aparte de la toallita o gasa entre la piel y el cabezal, si aplica algo más. Yo les diría que tiene que ser una toallita con algún compuesto que impida que el cabezal se pegue a la piel. No sé si la gasa puede cumplir esa función. Em, es necesario que siempre haya algo intermedio entre el frío y la piel. Y si eso tiene un complejo siliconado, como en este caso, es mejor. Em, Vuelvo a repetir a quien me pregunta si lo combina con el ultracavitador, de ninguna manera. Yo haría esto solo, ya lo dije. El valor en pesos de la sesión por sesión y es muy variable. Uno debe marcar el precio de acuerdo al lugar donde uno este, se maneja y al modo en que quiere amortizar el aparato que compra. Es muy particular.
Em, Acá me dice si en abdomen alto no afecta el frío a la zona cardíaca. No enfría tanto como para congelar el corazón. Me parece que no, a ver si podemos tener la idea. Esto enfría eh, localmente, fundamentalmente en eh, en la parte que uno lo aplica. Y va a tener el mayor frío en la zona donde lo pone. Y se va a ir disipando a los lados, pero nunca llega a tal profundidad. No congelamos a la persona. Esto no es una criopreservación. Em, el equipo, si quieren verlo, está, creo que está acá en exposición en la casa Meditea, lo pueden venir a ver, que es excelente, y poderlo probar en una mano por lo menos. Valeria de Mendoza dice, si a la próxima sesión no se le va el eritema, no se vuelve a hacer. Si persiste el eritema, obviamente no se vuelve a hacer. Pero hasta ahora el 100% de las pacientes se pudo volver a hacer porque no tuvieron ninguna lesión para hacer la próxima. Generalmente a los 10 días desaparecieron las lesiones de esta muestra con la que nosotros estamos trabajando. No, no se puede. A ver, Alba Fernández, no se pueden usar bailarinas húmedas. El grosor de una bailarina no es lo mismo que el grosor de estos paños que son parecidos a los paños de los bebés. No tiene, tiene que tener un aspecto, digamos, tiene que ser un paño delicado para apoyar contra la piel y congelarlo. A ver, Karina Lourdes Boquia, a nivel metabólico, ¿cómo se metaboliza la grasa? Si se congela, ¿cómo se desintegra? Creo que lo expliqué en la disertación, no sé si por ahí llegaron tarde, pero hay dos mecanismos, o por apoptosis o por necrosis. Los que quieren saber el precio del equipo y cómo es él, después pueden comunicarse con el área de ventas del lugar. Yo solamente estoy dando la clase. Viviana Campos, ¿se considera que es un equipo de uso médico exclusivamente? No, pueden usarlo las cosmetólogas, pero deben entrenarse correctamente, porque tienen que estar capacitadas para poder hacerse cargo de las reacciones que les mostré, o trabajar con un médico, derivarlos. Es decir, acá pasa por una cuestión de que ustedes se entrenen adecuadamente y que sepan qué están viendo. La parte de paños ya se las expliqué, así que las otras preguntas ya pertenecen al soporte de ventas y no el mío. Em, bueno, creo que acá alguien me pregunta, Mirta Robles, dice, ¿es recomendable en personas con complicaciones circulatorias? No creo que sea problemático, por ejemplo, si los pacientes tuvieran varices, ¿a eso se refieren? No creo que sea problema aplicarle frío. Em, Esta es una interesante pregunta de Karina Boquia,
que dice si la paciente tiene dolor al hacerse el tratamiento. Al principio, cuando se lo aplican, sienten frío, obviamente, pero después es una sensación perfectamente tolerable. Se los digo porque antes de ponerle el aparato de criolipólisis a cualquier paciente, lo usé yo y lo usé en abdomen, brazos, parte interna de pierna, parte interna de rodillas y papada, o sea que conozco todas las áreas. Y cuando uno lo aplica, siente frío. Al principio es como algo molesto, pero después prácticamente uno no, es decir, si bien lo siente, no es molesto. Em, Acá dice si la paciente está menstruando, se puede usar, es conveniente. Bueno, la menstruación no es una incapacidad. Lo que va a tener la paciente es una mayor sensibilidad a la temperatura y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Viviana Campos me pregunta si se puede bajar la temperatura una vez comenzada la sesión. Sí, se puede bajar y se puede bajar en forma individual en cada uno de los aparatos. En piel, sí, pero, perdón, en la papada solamente, no en la cara. No se aplica en una mejilla este aparato, porque me preguntan en piel sensible o con rosácea si puede aplicarse. Es un aparato corporal y la única área de la cara, que no es tampoco de la cara, es del cuello, es la papada. No es para aplicar en cara, ¿está claro? No está diseñado para eso, está diseñado para el cuerpo. Roxana Martínez dice, algunas pacientes sienten dolor en las zonas con celulitis. El equipo, ¿hay que ponerlo con menos temperatura? Bueno, creo que ya lo he explicado. Si al paciente le resulta molesto, le bajan la temperatura o el tiempo. Perdón, la piel sensible generalmente se refiere a la cara. Después hay fototipos y hay tipos de piel en el cuerpo. En general la piel del cuerpo no califica como piel sensible. Eh, Puede ser más fina, menos gruesa, pero no hay inconveniente para aplicárselo. Regulan la temperatura. Norma Beatriz Legal, si una paciente hizo radiofrecuencia en la misma zona por la mañana, última puede hacerse crío, ajá, y no dejamos de que actúe la radiofrecuencia y le ponemos arriba la crío, ¿qué criterio estamos usando? Tenemos que usar un criterio claro. Si estamos poniendo radiofrecuencia, le tenemos que dar el tiempo a la radiofrecuencia, que son de 3 semanas, y después aplicar la crío, pero no todo junto. Más no es mejor. Criterio, criterio para usar los aparatos, criterio para ir a un resultado. Nada es inmediato, nada es mágico. Nadie pertenece a Hogwarts ni tiene la marita mágica. Hay que darle tiempo al metabolismo y a la piel. Roxana Martínez, si la zona donde lo aplicamos tiene pelos encarnados, pilocriptosis, o tiene una foliculitis, uno no puede aplicar este aparato donde hay lesiones eritematosas activas ni de infección. Ningún aparato debe aplicarse en una zona donde hay lesiones cutáneas previas. Eso es válido no solo para la crío, sino para todo tipo de aparatología. Bueno, vamos a terminar aquí. Les agradezco muchísimo la participación
y les agradezco muchísimo los conceptos sobre mi exposición. Muchas gracias.